¿Por qué aumentarle los impuestos a los ricos absolutamente no funciona y es estúpido? Voy a empezar a hacer una serie de videos para desmentir este tipo de políticas monetarias tiránicas por parte de algunos gobiernos de cierto lado en particular, porque lo amerita, porque estamos viendo cosas que prácticamente me parecen grotescas, son tiránicas. Esta semana, Francia, después de sus elecciones, publicó el partido ganador que van a buscar ponerles un impuesto a los ricos por 90%. Ahora les voy a explicar por qué esto es ridículo y por qué en la práctica no funciona ponerles un impuesto a los ricos y solo va a dejar a tu país más y más pobre. Excelente, pues vamos a poner un ejemplo. Imagínate que viven todos en un pueblo y que ese pueblo necesita pagar por las fiestas del pueblo y para esto cobran impuestos y al principio todos pagan el 10% de impuestos para cubrir el total de los pagos de las fiestas. Todo muy bien, los ricos, los pobres, excelente, pero de la nada existe un grupo de personas que dicen no, que los ricos paguen más impuestos y que ellos paguen más parte de la fiesta. Entonces supongamos que suben los impuestos únicamente para los ricos a un 30%. Esta diferencia de 20% del capital de los ricos, que es mucho mayor al capital de los pobres, va a hacer que la fiesta se pague mayoritariamente con el puro capital de los ricos. Y muchos de los de menor poder adquisitivo no van a tener que pagar nada porque el pago de las fiestas, suponiendo que es un valor absoluto, va a ser cubierto por los ricos. Aquí es cuando varios de los ricos van a decir, no, esto no es justo. ¿Qué van a hacer? Pues se van a ir enseguida a otro pueblo. Quizás se queden un par, digamos por patriotismo. Pero ¿qué va a pasar cuando le subes los impuestos y ahora llegas al 70 o al 80% al impuesto sobre los ricos y le mantienes el 10% a los pobres? Pues nadie en su sano juicio se va a quedar en ese pueblo y se van a llevar todo su patrimonio, todo su capital a otro pueblo donde le respeten los mismos impuestos que al resto de la gente. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, cuando tú atacas o le subes los impuestos a los ricos y se van, ahora te quedas únicamente con el capital de la gente pobre o de la clase media. ¿Qué sucede? Ahora que les cobras los impuestos solo a este sector de la gente porque ahuyentaste a los ricos y se fueron a otros pueblos, pues ahora la capacidad adquisitiva por los impuestos se reduce en una cantidad exorbitante. Se vuelve prácticamente nada, porque el 10% de los impuestos sobre los ricos ya es mucho más grande que lo que paga el resto de la gente pobre solo con su 10%, porque 1% de 1 billón es una cantidad mucho mayor al 10% de, no sé, 1 millón de personas, pero con una capacidad adquisitiva mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que al ahuyentar estos capitales, te quedas con puros capitales pobres y la riqueza de tu país o de tu pueblo disminuye enormemente. Entonces, te quedas sin ricos y también te quedas sin fiesta porque ya no tienes el capital para poder pagar por estas. Y la gente rica, la gente millonaria, no es tonta en lo absoluto. Si tú les empiezas a subir los impuestos, cuando ya es un poquito considerable, se van a mover más rápido de lo que tú tienes capacidad de volver a hacer otro plan o de volver a actualizar políticas monetarias. ¿Por qué crees que existen tantos paraísos fiscales? ¿Por qué crees que las empresas grandes, multinacionales, se van a los paraísos fiscales? Porque para ellos un cambio de 1% significa millones y millones de dólares. En cambio, prefieren contratar a gente en paraísos fiscales y pagarles sueldos muchísimo más altos que tener que pagar 1% más de impuestos. Es por eso que las empresas se han ido a paraísos fiscales como Suiza, como Luxemburgo, como Irlanda en Europa, y también otros paraísos fiscales tienen su lugar de residencia. Por ejemplo, los deportistas que tienen su lugar de residencia en Mónaco o en las Bahamas, etc. Lo que quiero darte a entender es que el dinero inteligente se mueve rapidísimo. A la primera que huelen que las condiciones ya no son favorables, se van a ir. Ve el caso de los países como Argentina, como Venezuela o como Ucrania o como Rusia, que apenas sucedió una situación extraordinaria de hiperinflación o de guerra. Bueno, pues ¿qué hicieron? Los que tienen la capacidad económica se movieron enseguida. ¿Dónde están los ricos ucranianos? Están en Miami de fiesta. ¿Dónde están los ricos rusos? Están por todos lados. ¿Dónde están los venezolanos que tenían la capacidad económica? Bueno, pues ve al hijo de... Está en Mónaco moviéndose con un carro de lujo. En la conclusión, los impuestos son un robo. Y lo que se ha demostrado a través de la historia es que las culturas que han perecido o los imperios que han perecido
hacia sus últimos años, ¿qué característica compartían? Bueno, compartían un incremento sustancial de impuestos, ya que los gobiernos necesitaban sustentar sus estúpidas políticas monetarias tiránicas y una inflación cada vez creciendo un poco más y un poco más, lo que lleva a la ruina a tu población, a tu gente, y termina en un colapso social. Con eso termino este video, espero que haya quedado claro por qué este tipo de políticas socialistas son estúpidas. Y bueno, voy a empezar una serie de videos desmintiendo este tipo de políticas, porque veo mucha gente que se van con los medios, se van con lo primero que dicen: sí, vamos a ponerles más impuestos a los ricos, esos cerdos capitalistas, cuando realmente no tienen ninguna lógica, no conocen cómo funcionan los mercados, ni la economía, ni siquiera cómo funciona la oferta, la demanda y cómo se mueven las políticas monetarias. En este canal hablamos de todo tipo de inversión y ahora también de finanzas y políticas monetarias y de economía global. Y si esto te interesa, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.